Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. En mayo de 2009 acababa de terminar una relación con mi novia de casi 3 años. Durante ese tiempo, nos habíamos mudado de Calgary a Toronto, y aunque la relación había terminado, seguíamos viviendo juntos porque no conocíamos a muchas personas en la nueva ciudad. Así que, cuando un amigo de la escuela me propuso hacer un viaje de fin de semana para acampar y pescar, acepté sin dudarlo. Él había crecido en un lugar llamado Flamboro, a aproximadamente 1 hora de Toronto. Es una zona realmente hermosa, llena de bosques verdes, granjas y pequeños ríos. Decidimos acampar y pescar junto a un arroyo llamado Grindstone Creek, que está cerca de unos humedales y donde, según decían, la pesca era excelente. Montamos nuestro campamento en lo que probablemente era un campo de un granjero, así que es muy posible que estuviéramos invadiendo propiedad privada. Estábamos junto a un bosque precioso y allí pasamos la tarde pescando, charlando y bebiendo un poco. Cuando empezó a oscurecer, encendimos una pequeña fogata y asamos papas y salchichas. En general, fue una noche muy agradable. Nos fuimos a dormir poco después de la medianoche, compartiendo una tienda de campaña. Mi amigo se durmió antes que yo, y yo me quedé jugando con mi teléfono hasta alrededor de la 1:30. Debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo es haber despertado con un sonido agudo, como un aullido o chillido. Al principio estaba algo aturdido y me tomó unos segundos despejarme por completo. El sonido continuaba, y se parecía al de un coyote extraño. Escuché por un momento, pero luego volví a distraerme con el teléfono, ya que el ruido era realmente molesto. Traté de ignorarlo, aunque parecía acercarse cada vez más. Finalmente, sonaba como si estuviera a solo unos 3 metros de la tienda. En ese momento empecé a sentirme algo inquieto. Había visto coyotes antes, en Calgary, y siempre me habían parecido inofensivos. Generalmente son del tamaño de un perro pequeño. Sin embargo, mientras permanecía allí acostado, empecé a preocuparme. ¿Y si este estaba rabioso? ¿O si había olido la comida que teníamos dentro de la tienda? Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos catastróficos. Tengo ansiedad, y es fácil que me quede atrapado en ese tipo de ideas. Así que empujé suavemente a mi amigo para ver si estaba despierto, y lo estaba. A él también lo había despertado el extraño sonido. Hablamos sobre qué podíamos hacer con el supuesto coyote, ya que no teníamos nada para espantarlo. Finalmente, mi amigo decidió encender la linterna y gritar fuerte para asustarlo. Desabrochó el cierre de la tienda y, mientras yo miraba, apuntó la linterna hacia la oscuridad. Jamás olvidaré lo que pasó después. Sus piernas de pronto se debilitaron y se tambaleó hacia atrás, cayendo dentro de la tienda. Tenía una expresión de puro shock en el rostro y murmuraba una y otra vez: "No es un coyote, es una persona. Es una persona rara". Normalmente habría pensado que me estaba tomando el pelo, pero su cara mostraba un terror genuino, y no quiero volver a ver una expresión así nunca más. Estaba tan asustado que supe de inmediato que no bromeaba. El extraño aullido o chillido continuaba, y ahora que lo pienso realmente no sonaba como un coyote. Supongo que, medio dormidos, nuestros cerebros intentaron darle sentido a lo que escuchábamos. Mi amigo insistió en que mirara por la abertura de la tienda para asegurarme de que no estaba loco. Con el corazón acelerado y un ataque de ansiedad en pleno curso, reuní el valor y me asomé lentamente, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. A solo unos pasos de la tienda había un hombre de pie, tambaleándose un poco y con una gorra de béisbol. Lo que lo hacía aún más perturbador era que llevaba puesta ropa de mujer. En ese instante comprendí que había algo realmente mal en él.
Volví la cabeza al interior de la tienda y mi amigo y yo empezamos a discutir qué hacer. Finalmente decidimos gritarle para que se fuera. Mi amigo comenzó a gritar: «Disculpa, ¿podrías irte? Estamos tratando de dormir». El ruido cesó de inmediato y el silencio fue absoluto. Entonces escuchamos pasos corriendo hacia nuestra tienda. Se detuvieron justo afuera, pero no perdimos tiempo. Empezamos a gritar de nuevo, esta vez con más fuerza. «En serio, vete. Tenemos teléfonos aquí dentro, y si no te vas, llamaremos a la policía». Tras eso, escuchamos cómo se alejaba. Sus pasos se fueron desvaneciendo hasta perderse en dirección a la carretera. Nos quedamos despiertos, aterrorizados, escuchando cada pequeño ruido en la oscuridad, incapaces de dormir hasta que comenzó a amanecer. En cuanto salió el sol, recogimos todo rápidamente y emprendimos el regreso a casa. Durante el trayecto hablamos de lo sucedido. Sin duda, ninguno de los dos fue especialmente valiente, y nos dio mucha vergüenza admitir lo asustados que habíamos estado por culpa de un extraño. Tanto así que desde aquel día no hemos vuelto a mencionar el tema. Historia 2. Hace 4 años, cuando mi novio y yo recién empezábamos a salir, mi hermana nos sugirió hacer un viaje de snorkel juntos. Nos habló de una cantera rodeada por un campamento, llena de agua azul cristalina. Era un lugar muy conocido por sus aguas increíblemente claras y un sitio popular para bucear y practicar snorkel. Nos pareció una aventura divertida, así que decidimos intentarlo. Además, algunas personas decían que en el fondo había un helicóptero y un autobús escolar hundidos, a los que se podía bucear para verlos. Mi novio y yo decidimos acampar allí una noche. Al principio la pasamos genial. Buceamos en la parte poco profunda de la cantera y, aunque el agua era un poco extraña y profunda, me estaba divirtiendo. La cantera tenía unos 20 metros de profundidad y al pasar la zona baja, el terreno descendía abruptamente hacia una oscuridad total. Fue entonces cuando me di cuenta de que tengo un fuerte miedo al agua profunda. Además de la negrura inquietante, había algo realmente perturbador en el lago. Estaba completamente inmóvil. Al ser una cantera, no había corriente alguna, lo que le daba una sensación aún más extraña. Después de terminar con el snorkel, mi novio y yo volvimos a nuestro campamento para relajarnos y descansar. Estábamos instalados en un terreno con césped, cuesta abajo desde la carretera. Nuestra tienda estaba en una zona boscosa que se extendía desde el campamento. Frente a nosotros, al otro lado del césped, había otro campamento que parecía bastante usado, aunque sus ocupantes no estaban allí en ese momento. Mientras cocinábamos salchichas en la fogata, nuestros vecinos regresaron. Ya era de noche y se acostaron casi de inmediato. Mi novio y yo seguíamos conversando frente al fuego cuando notamos una figura oscura de pie en lo alto de la colina, observándonos. Las sombras proyectadas por el fuego hacían difícil distinguir detalles, pero era evidente que esa persona nos miraba directamente. Permaneció allí un buen rato, inmóvil, simplemente observando. Finalmente, comenzó a caminar lentamente por el camino, desapareciendo tras los árboles. Nos quedamos en silencio absoluto, siguiendo sus movimientos con la vista hasta perderlo de vista. El problema era que los árboles que lo ocultaron estaban conectados con nuestro campamento, así que no podíamos saber si seguía ahí o se había ido por completo. Sentí un escalofrío recorrerme. No tenía idea de dónde estaba. Mi novio también parecía confundido, aunque intentó restarle importancia, y yo, ingenuamente, hice lo mismo. Terminamos olvidando la figura y decidimos acercarnos al lago más tarde esa noche. El cielo estaba cubierto de estrellas, y su reflejo sobre el agua era impresionante. Todo parecía pacífico, pero el agua negra y profunda seguía causándome una sensación inquietante. Cuando regresamos al campamento, entramos en la tienda para descansar. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza al hombre que habíamos visto antes. Después de un rato en silencio, mi novio rompió la calma y me preguntó:
Tienes la sensación de que nos están observando. ¿Por qué dices eso? Le respondí, nerviosa. Entonces decidió salir de la tienda. Nos movimos hacia mi coche, que estaba estacionado cerca. Tuve la idea extraña de que el lugar más seguro sería el campo abierto, justo en medio del campamento, porque desde allí podríamos ver mejor si alguien se acercaba. Así que nos quedamos de pie en medio del terreno cuando, de pronto, vimos otra figura sombría, muy parecida a la anterior, a unos 20 metros de distancia. Ambos la notamos al mismo tiempo, y mientras caminábamos, el hombre comenzó a moverse en la misma dirección que nosotros. Cambiamos de rumbo, y él también lo hizo. En ese momento acordamos que si lo hacía una vez más, correríamos hacia el coche. Efectivamente, cambiamos de dirección otra vez, y él volvió a imitarnos. Sin pensarlo más, corrimos directamente al auto. Desde dentro, lo observé caminar lentamente de regreso hacia la oscuridad, sin dejar de mirarnos. Mi novio dijo entonces, «Vámonos de aquí», y estuve totalmente de acuerdo. El problema era que todo nuestro equipo de campamento seguía afuera. Recogimos las cosas en silencio, tratando de no asustarnos mutuamente. Pero lo más extraño vino después. Los faros delanteros del coche no funcionaban, y una niebla espesa cubría el parabrisas. Por más que intentábamos limpiarla, no desaparecía. Tuvimos que conducir fuera del bosque usando solo las luces bajas, y la neblina hacía casi imposible ver el camino. De alguna manera logramos salir, y justo al llegar a una gasolinera, la niebla desapareció por completo. Llegamos a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Al día siguiente le conté todo a mi padre, y me dijo que se alegraba de que nos hubiéramos ido, porque la situación pudo haber terminado muy mal. Mi novio y yo seguimos sin saber quién o qué era aquella figura oscura. A veces pensamos que era alguien con malas intenciones, pero otras creemos que quizá era un Wendigo. Nos inclinamos por esta última idea, porque todo lo que pasó fue tan extraño que cuesta encontrarle una explicación lógica. Historia 3. Quiero contar algo que le ocurrió a mi novia y a mí hace unos 2 años, cuando ambos teníamos 20 y tantos. Decidimos ir de campamento un fin de semana y elegimos el Bosque Nacional Stannis, cerca de Big Trees, California. El lugar era impresionante, lleno de árboles altísimos, y estábamos emocionados por pasar la noche bajo las estrellas. Pero incluso hoy, cuando pienso en aquella noche, todavía se me eriza la piel y el corazón se me acelera. Estábamos a unos 15 minutos de la carretera principal, pero el sitio se sentía muy aislado. Solo había caminos de tierra y árboles por todas partes. Llegamos temprano por la tarde y montamos nuestro campamento en una zona abierta, en la cima de una colina junto al camino. En las pocas horas entre nuestra llegada y el anochecer, vimos pasar apenas 4 coches, todos de cazadores que salían del bosque. Para las 7, el sol ya casi se había puesto y la oscuridad empezaba a cubrir todo. La calma del bosque era agradable, pero al mismo tiempo se sentía extraña, casi inquietante, por lo solitario que estaba el entorno. He ido de campamento unas 50 veces en mi vida, pero siempre con más gente o en campamentos designados. Después de cenar, cocinamos sobre la fogata, colgamos la comida en una bolsa especial para osos, para mantenerla fuera de su alcance. Una vez que la noche cayó por completo, nos tumbamos sobre una manta y contemplamos las estrellas. El cielo estaba despejado y se veían incontables puntos brillando sobre nosotros. Me sentía tranquilo y casi había olvidado que estábamos solos en medio del bosque. Después de un rato, entramos a la tienda y nos quedamos allí, hablando en la oscuridad durante al menos 1 hora. Soy un hombre alto, pero la tienda era lo bastante espaciosa como para que pudiera sentarme erguido dentro. La lona impermeable, Rainfly, estaba simplemente colocada encima, cubriendo un lado, pero no la habíamos asegurado con estacas. Desde dentro teníamos una vista clara a través del tejido de malla, y los árboles afuera se veían apenas iluminados por la luz de la luna. Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse inquietantes.
Había estado leyendo mucho sobre fenómenos sobrenaturales y decidí contarle a mi novia sobre un ritual en el que, a las 3 de la madrugada, uno se sienta en una habitación oscura, enciende una vela y coloca 2 espejos. Según algunos, bajo una mezcla de fuerzas extrañas y el cansancio extremo, puedes llegar a ver imágenes en los espejos que parecen hablarte. Lo hacía más para asustarla, pero debo admitir que también me estaba asustando a mí mismo. Solo recordarlo ahora me pone la piel de gallina. El bosque estaba completamente silencioso, ni una brisa soplaba. No se escuchaba movimiento alguno, ni el crujir de una hoja. Me detuve en mitad del relato y justo entonces, la lona impermeable empezó a deslizarse lentamente desde la parte superior de la tienda. No se cayó ni fue arrastrada por el viento. En realidad, se sentía como si alguien la estuviera retirando con cuidado desde atrás. Jamás olvidaré el sonido que hizo. Nos miramos con los ojos muy abiertos. Sentí el corazón en la garganta. La lona siguió resbalando lentamente hasta quedar completamente fuera de la tienda. Estaba demasiado oscuro para distinguir algo detrás de nosotros, pero mi mente se llenó de imágenes de todas las criaturas que había visto en películas de terror. Me gustaría decir que reaccioné de inmediato para asegurarme de que todo estaba bien, pero me quedé paralizado. Fue una sensación de puro terror. Pasaron unos 10 segundos antes de que finalmente lograra tomar mi linterna y alumbrar hacia atrás, pero no había nada. Ambos suspiramos aliviados y comenzamos a susurrar emocionados. ¿Qué demonios fue eso? Salí a revisar los alrededores del claro, pero después de un rato, me sentí ridículo y decidimos irnos a dormir. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano y empezamos a empacar. Hacía sol y todo parecía tranquilo, pero no podía quitarme la sensación extraña de la noche anterior. Mientras estaba arrodillado enrollando la tienda, seguía mirando a mi alrededor, hacia los árboles. Mi novia estaba preparando el desayuno unos 10 metros delante de mí. No había nadie más cerca. Ningún canto de pájaros, ningún animal a la vista. Entonces, justo detrás de mí, escuché 2 golpes fuertes, como hachazos contra un árbol, separados por apenas un par de segundos. El sonido venía de unos 30 metros de distancia, aproximadamente. Mi novia dio un salto, y yo me giré enseguida para mirar, pero no había nada. Ambos dijimos al mismo tiempo: «De acuerdo, es hora de irnos». Empacamos todo a prisa y nos marchamos del bosque. Solo cuando llegamos a casa y estuvimos a salvo empezamos a calmarnos un poco. Al recordar lo ocurrido nos preguntamos si quizá todo fue producto de nuestra imaginación. Estar en un lugar tan aislado, rodeados por la oscuridad del bosque, es posible que nuestra mente nos haya jugado una mala pasada. Historia 4. Tengo una perra de raza American Bully, y lo curioso es que le tiene miedo prácticamente a todo, así que no la veo como una protectora. Más bien, siento que soy yo quien debe cuidarla, y eso no me molesta en absoluto. Mi novio trabaja en turnos nocturnos, así que cuando ella escucha la puerta del garaje abrirse, suele comenzar a ladrar. Anoche, alrededor de las 10:55 de la noche, empezó a ladrar con fuerza y a correr por toda la casa. Al principio pensé que estaba comportándose como de costumbre, así que le dije que se calmara y volviera a su cama. Entonces escuché el timbre de la puerta sonar una y otra vez, acompañado de golpes insistentes. Nosotros nunca usamos la puerta principal, jamás hemos entrado por ahí, siempre lo hacemos por el garaje. Mi primera suposición fue que el control del garaje de mi novio podría estar fallando, pero revisé mi teléfono y no tenía llamadas ni mensajes suyos. Vivimos en una comunidad cerrada, así que normalmente me siento muy segura en casa. Sin embargo, cuando bajé con mi perra, escuché a alguien afuera gritando: «¡Ayúdenme!», mientras seguía tocando el timbre y golpeando la puerta. Tenemos uno de esos seguros superiores, como los de los hoteles, que permiten abrir la puerta solo un poco sin dejarla completamente abierta. Desbloqueé el cerrojo y el picaporte y abrí apenas una rendija. Afuera había un hombre diciendo:
ayúdeme. Y de inmediato comenzó a tirar del picaporte con fuerza. Grité, ¿con qué necesita ayuda? Pero no respondió. Solo seguía tirando de la puerta desesperadamente. Mi perra gruñía como nunca antes la había escuchado, con un sonido grave y furioso. Cerré la puerta de golpe con todas mis fuerzas y volví a asegurar los cerrojos. Le grité que estaba llamando a la policía, y mientras hablaba por teléfono, el hombre seguía sonando el timbre y golpeando la puerta sin parar. No dejó de hacerlo hasta que llegaron los agentes. Cuando la policía finalmente arribó, vi cómo colocaban a un hombre mayor en la parte trasera del coche patrulla. Luego supe que era mi vecino de enfrente, alguien a quien jamás había conocido ni visto de cerca. Resultó que él sufre de demencia y se había desorientado y salido de su casa. Después de enterarme, me invadió un sentimiento de culpa por haber llamado a la policía y por haber asustado a su esposa. También me sentí un poco ridícula por el pánico que sentí. Pero la verdad es que veo muchos programas sobre crímenes y con mi novio trabajando hasta las 4 de la mañana, me resulta fácil pensar que alguien podría estar vigilándome o saber que estoy sola en casa. A veces me preocupa haber cometido un error al abrir un poco la puerta, aunque todavía estuviera con seguro. Sin embargo, sigo repitiéndome que hice lo correcto, porque ¿qué más podía hacer? En ese momento solo sabía que un hombre desconocido estaba en mi puerta, actuando de forma extraña y tratando de entrar a mi casa.